Vamos a explicar un poco por encima, pero de manera suficiente, las distintas modalidades del contrato de trabajo. Decíamos que una primera clasificación distingue en cuanto a la duración del contrato entre contratos indefinidos y contratos de trabajo temporales. Ya decimos que el contrato de trabajo indefinido es aquel que entendemos como fijo, que quiere decir que nace con vocación de continuidad, pero podrá extinguirse cuando se produzca alguna de las causas de extinción previstas en la normativa laboral. No obstante, nace con vocación de durar en el tiempo. Se entiende que es la figura normal que debiera tener el contrato de trabajo, que es contratado por la empresa porque lo necesita para realizar un trabajo y sigue necesitándolo mientras continúe la actividad empresarial. No obstante, digamos que este es un contrato poco utilizado. Los empresarios en muchos casos prefieren la contratación temporal porque con la contratación temporal existe la posibilidad de, transcurrido un tiempo pactado en el contrato, extinguir el contrato sin que se vean obligados a continuar con la prestación de servicios por parte del trabajador. De manera que la normativa laboral intenta incentivar la contratación de trabajadores con carácter indefinido. Entonces, además del contrato indefinido normal, existen una serie de contratos indefinidos incentivados que pretenden fomentar la contratación de ciertos colectivos que tienen especiales dificultades para acceder al mercado de trabajo. Así hay medidas para incentivar la contratación indefinida de trabajadores mayores, de mujeres en determinadas profesiones u oficios en que se encuentran subrepresentadas, de trabajadores minusválidos, de personas en situación de exclusión. Bien, únicamente ten en cuenta que hay modalidades de contrato de trabajo indefinidos que están subvencionadas para incentivar al empresario a utilizar la contratación temporal. Dentro de los contratos temporales nos encontramos con dos grandes categorías. Por un lado, lo que vamos a llamar contratos temporales causales y por otro lado, lo que vamos a llamar contratos temporales no causales. Bien, vamos a ver en qué consiste esto. Contratos temporales causales porque la temporalidad del contrato tiene causa, es decir, tiene sentido contratar al trabajador con un contrato temporal porque en principio solo se necesita durante un tiempo a ese trabajador y transcurrido ese tiempo no se le necesitará, ¿vale? Es decir, hay una causa para que el contrato sea temporal. Nos encontramos con tres modalidades de contratos temporales causales: el contrato de obra o servicio determinado, el contrato eventual por circunstancias de la producción y el contrato de interinidad. El contrato de obra es un contrato por el que se contrata al trabajador para la realización de una obra o la prestación de un servicio concreto, determinado, existentes, con realidad distinta de la actividad normal de la empresa. La duración del contrato es la duración de esa obra o la prestación de ese servicio. Este contrato se utiliza muchas veces de manera fraudulenta porque los empresarios tienden a inventar obras o servicios para justificar la contratación temporal de un trabajador. Ya sabemos que utilizar un contrato temporal en fraude de ley determina que se presume indefinido salvo prueba en contrario. El contrato eventual es un contrato por el que la empresa puede contratar trabajadores de refuerzo. Hablamos de circunstancias de la producción por exceso de trabajo, acumulación de pedidos, acumulación de tareas, puede necesitar un refuerzo. Entonces, puntualmente puede contratar trabajadores para sacar adelante ese pico especial, esa carga especial de trabajo. La duración de este contrato es lo que dure esa necesidad. No obstante, el estatuto y la normativa de desarrollo se preocupan de decir, bueno, en determinados casos hay que poner un límite a esta necesidad de refuerzo temporal. Es decir, transcurridos estos límites se entiende que ya no hay una necesidad de refuerzo temporal, sino una necesidad de refuerzo en la plantilla, con lo cual, a partir de esos límites no podría utilizarse el contrato eventual y habría que utilizar pues, un contrato, en principio, indefinido. Y el contrato de interinidad es el contrato por el que se permite sustituir a un trabajador que se encuentra ausente de la empresa por distintos motivos, pero que tiene posibilidades de volver, de manera que solo se necesita el trabajador mientras ese puesto de trabajo no está cubierto porque el trabajador que lo ocupa está ausente. Bien porque está ausente y va a volver, porque está de vacaciones, porque está de baja por incapacidad temporal para el trabajo, porque está con una excedencia y puede volver, o bien porque todavía no se sabe quién lo va a ocupar.
son los casos en que se ocupa con carácter temporal un puesto mientras hay un proceso de selección o de promoción para ver quién lo ocupa con carácter definitivo. En todos los casos, la limitación está determinada a el tiempo que el puesto estará vacante, hasta que vuelva el trabajador o hasta que se determine quién va a ser el trabajador que va a ocupar ese puesto con normalidad. En todo caso, sí señalar que es importante que si el trabajador no volviera, el que tiene derecho a volver, el interino no tiene derecho a quedarse con el puesto de trabajo. La empresa puede quedarse con él o no, pero no es un derecho que tenga el interino a perpetuar esa continuidad en el trabajo, consecuencia de que no vuelve el trabajador que ocupaba ese puesto con anterioridad. Estos son los contratos temporales causales. Hay una causa, solo se le necesita mientras hacemos la obra, solo se le necesita mientras necesitamos un refuerzo puntual porque la plantilla es insuficiente, o solo se le necesita ahora porque no está, porque está de vacaciones, o está de baja, o está de excedencia, o todavía no sabemos quién lo va a ocupar, pero en todo caso volverá o sabremos quién ocupa ese puesto de trabajo. Pero hemos dicho que hay otros contratos temporales que llamamos no causales, porque no hay causa en la temporalidad, ¿vale? Entonces, ¿por qué utilizar un contrato temporal en vez de utilizar un contrato indefinido? Pues nos encontramos con que la contratación temporal es una buena medida para fomentar la contratación de trabajadores. Sobre todo la contratación de trabajadores en situaciones especiales o la contratación de trabajadores que de otro modo sería más difícil conseguir que entraran o tuvieran acceso al mercado de trabajo. Por eso hablamos de contrato temporal de fomento. Estamos utilizando la contratación temporal como una medida para fomentar la contratación de estos trabajadores. Estos contratos temporales de fomento sí podrían convertirse finalmente en indefinidos. De hecho, la idea de la norma es que terminen en la medida de lo posible convirtiéndose en contratos de trabajo indefinidos. Y por eso existen una serie de medidas que pretenden incentivar la transformación de esos contratos temporales en contratos de trabajo indefinidos. ¿Cuáles son estos contratos de fomento? Pues fundamentalmente nos encontramos con dos posibilidades. Por un lado, aquellos que tratan de evitar la destrucción de puestos de trabajo. Nos encontramos fundamentalmente con el contrato de relevo. El contrato de relevo es un contrato por el que se permite contratar temporalmente a un trabajador que se encuentra desempleado para sustituir o sustituir parcialmente a algún trabajador próximo a la edad de jubilación que anticipa un poco la jubilación de manera parcial. De modo que queda libre durante un tiempo, al menos hasta el que quede a ese trabajador para jubilarse normalmente, su jornada de trabajo, parte de esa jornada de trabajo que puede ser ocupada por el trabajador contratado con un contrato de relevo. La idea es que ese trabajador que entra para sustituir temporalmente, parcialmente a ese trabajador, se vaya preparando, la empresa le vaya formando y en el momento en que el otro trabajador se jubile, se produzca el relevo, de manera que un trabajador es sustituido por el trabajador con contrato de relevo. No obstante, es un contrato temporal. Se busca esta finalidad, pero no está garantizada. Es decir, la empresa no está obligada a quedarse finalmente con el trabajador contratado con un contrato de relevo. Y por otro lado nos encontramos con los contratos formativos. Los contratos formativos son aquellos contratos por los que se permite contratar temporalmente a un trabajador que necesita o bien terminar de formarse porque ya tiene un título pero no tiene práctica suficiente, que sería el contrato de trabajo en prácticas, o bien que necesita formarse del todo, el contrato de aprendizaje o de formación, ¿vale? Por el que se contrata a un trabajador que a la vez que está realizando ese trabajo está aprendiendo una profesión. El contrato que tendrían que hacer a una persona con título es el contrato de trabajo en prácticas. El contrato que se ha de hacer a una persona que no tenga título y que esté aprendiendo la profesión sería el contrato de formación. En ambos contratos, además de la contratación temporal, la retribución es inferior. En el contrato de trabajo en prácticas, la retribución se establece como un porcentaje de la retribución que corresponde a un trabajador de esa categoría profesional. Mientras que en el contrato de aprendizaje o para la formación, la retribución se establece como porcentaje
del salario mínimo interprofesional en función del tiempo que ese trabajador con contrato para el aprendizaje o para la formación destina a su trabajo, porque nos podemos encontrar con que parte de esa jornada el trabajador la destina a formación teórica. ¿De acuerdo? Luego nos encontramos con estas dos posibilidades. Si tienes título, te tienen que hacer un contrato en prácticas. Si no tienes título y a la vez que trabajas aprendes una profesión, te tienen que hacer un contrato de aprendizaje o de formación. En ambos puedes cobrar menos y de hecho vas a cobrar menos. Y el objetivo es que en última instancia la empresa se quede contigo y tu contrato termine convirtiéndose en un contrato indefinido. Si no, por lo menos habrás ganado experiencia o habrás ganado competencias profesionales y será más fácil tu ingreso en el mercado de trabajo. Bien, básicamente esta sería la clasificación más importante que atiende a la duración. Hemos dicho que hay otras. Existe junto al contrato a jornada completa el contrato a tiempo parcial. En el contrato a tiempo parcial lo importante es determinar la proporción que tu tiempo de trabajo supone respecto de la jornada habitual, porque eso es lo que va a marcar la proporción de tu retribución, la proporción, en su caso, el día de mañana de tus prestaciones en materia de seguridad social. Si trabajas a media jornada, trabajas la mitad del tiempo, cobras la mitad del salario y las retribuciones, pues irán, las prestaciones de seguridad social irán en la misma proporción. En cuanto al lugar de trabajo, decíamos que el trabajo puede hacerse a distancia o puede tratarse de teletrabajo. En este caso, lo único importante a destacar es que el empresario no vigila directamente al trabajador la realización del trabajo, pero de alguna manera controla el trabajo, retribuye por ese trabajo, organiza ese trabajo, es decir, nos encontramos con que se trata de una relación laboral. Esa relación laboral conlleva que el trabajador no presta el trabajo en la empresa o centro de trabajo, pero tiene que prestar el mismo trabajo y en las mismas condiciones. De hecho, el estatuto lo que se preocupa es que haya la menor diferenciación con el resto de trabajadores y los derechos del trabajador que realiza el teletrabajo sean los mismos que los trabajadores que trabajan en el centro de trabajo. Hoy en día es evidente que esta modalidad es una modalidad cada vez con más posibilidades y que desde luego pues presenta enormes ventajas. Supone por una parte una reducción de costes para la empresa, supone una mayor flexibilidad en muchos casos y una mayor facilidad para conciliar la vida familiar y laboral, y cada vez son más las profesiones que se pueden realizar porque el trabajo tiene una base informática o telemática y se puede enviar o recibir online a través de Internet. Finalmente, me gustaría hacer una pequeña indicación a que existe también un posible contrato de trabajo en grupo en el que por un solo vínculo se contrata a un grupo de trabajadores. Esto es claramente excepcional y solamente tiene lugar en determinados trabajos muy puntuales que ocupan a un montón de gente en los que, bueno, pues puede resultar razonable hacerlo de esta manera. Por ejemplo, el contrato para un grupo musical cuando va a realizar una actuación y el contrato para una orquesta, pero en todo caso se trata de modalidades excepcionales. Lo normal es que tu contrato de trabajo sea un contrato personal y tengas tu propio vínculo contractual con el empresario. Este vínculo contractual podrá ser indefinido si no se establece cuál es la duración en principio del contrato, o podrá ser temporal si se establece en principio cuál es la duración de ese contrato. Podrá ser temporal porque hay causa, porque te han contratado para una obra, o porque te han contratado para un refuerzo con un contrato eventual, o porque te han contratado para sustituir a un trabajador ausente con un contrato de interinidad. O podrá ser un contrato temporal, no porque haya una causa para ello, sino porque se te ha utilizado para relevar a un trabajador próximo a la edad de jubilación, o porque se te ha contratado para completar tu periodo de prácticas porque tienes un título ya con un contrato de formación, o porque se te ha contratado para que aprendas una profesión a la vez que trabajas con un contrato de aprendizaje o de formación. Y según la duración de tu jornada, si trabajas toda la jornada será jornada completa, si trabajas un tiempo inferior será a tiempo parcial. Y según el lugar de trabajo, si trabajas en la empresa o en el centro de trabajo será un contrato de trabajo normal, o si trabajas en tu casa o donde tú eliges libremente sin supervisión y vigilancia directa del empresario,
será un contrato de trabajo a distancia o teletrabajo.